Continuamos en nuestro seminario de currículo de la especialización en lúdica educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En este segmento vamos a reflexionar, a hacer un diálogo concreto, muy breve, en lo que corresponde al tema del modelo pedagógico. ¿Qué es para nosotros el modelo pedagógico? ¿Qué es paradigma? ¿Cuáles son esas tendencias que vamos nosotros a seguir en la medida en que vamos nosotros diseñando y desarrollando el encuentro pedagógico para nuestros estudiantes, para que ellos se sientan motivados, para que ellos vean cuál es el sentido, cuál es el propósito que como educadores debemos nosotros tener muy en cuenta a la hora de elaborar esas recetas que día tras día van alimentando y realimentando esa manera de pensar, de sentir, de ver la vida por parte de nuestros estudiantes, y que pues debe ser una transformación constante y permanente que se debe generar como consecuencia de cada encuentro pedagógico, de cada buena nueva, de cada noticia que usted como educador va impartiendo a ese estudiante que día tras día está a la expectativa y espera de nosotros lo mejor. El modelo pedagógico es fundamental a la hora de poder desarrollar grandes cosas en la vida presente y futura de los aprendices, y es por eso que hacemos bastante énfasis en este momento para que lo tengamos muy pero muy en cuenta y poder así lograr importantes resultados que con la ayuda de la lúdica nos van a permitir que esos resultados signifiquen importantes niveles de calidad de la educación que estamos impartiendo a nuestra comunidad estudiantil. No olvidemos estar construyendo y compartiendo las respuestas al eje problematizador. En esta oportunidad está dentro del marco de la pregunta: ¿cómo influyen los procesos curriculares en la institución educativa? ¿Cómo influye el currículo en nuestra organización escolar? ¿Cómo hace que esa institución cada día impacte de una manera pues más significativa a los niños y a la familia a través de eso, de esa noticia, como decía antes, que los niños y las niñas, los estudiantes llevan a sus casas, a su círculo social? Todo lo que nosotros hablamos, decimos, compartimos, reflexionamos al interior del aula de clase, se convierte en un mensaje que los estudiantes van a transmitir a sus casas, a sus círculos sociales, a su familia extendida, en los diferentes momentos y circunstancias que ellos están viviendo, que ellos están conviviendo, que están experimentando dentro y fuera de la organización escolar. No olvidemos el concepto de currículo. Desde la Ley General de Educación se imparte, y que en el artículo 76 de manera muy concreta se nos enseña en qué consiste la palabra currículo digamos, en la realidad institucional de cada colegio, ¿qué es currículo? Aquí hablamos de que es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, el PEI de nuestra institución educativa. Me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con esta definición, este concepto que la Ley General de Educación establece, para que lo tengamos en cuenta a la hora de revisar, de evaluar, de rediseñar, ¿cierto?, de desarrollar nuestro currículo institucional, especialmente el currículo que a cada uno de ustedes le corresponde ejercer, desarrollar dentro de su asignación académica en cada una de las áreas y asignaturas que hacen parte de sus correspondientes planes de estudio. Ahora sí, ¿qué es modelo pedagógico? Miremos en qué consiste, qué es lo que necesita esta estrategia, la tendencia con la cual vamos nosotros a trabajar. Recuerde que hay muchos modelos pedagógicos. Diríamos que hay tantos modelos pedagógicos como tantos maestros hay alrededor del mundo, porque cada quien empieza a implementar su propia fórmula. Lo importante es que esa fórmula sea muy mágica, muy sorprendente, que permita generar expectativa al interior del pensamiento, de los sentimientos también,
de la capacidad de gestionar su propia felicidad, el estudiante y su propia capacidad para interactuar con las otras personas. Entonces, es importante que el niño, la niña, el estudiante, los jóvenes en sí, puedan estar en constante armonía con el maestro, porque el modelo pedagógico le va a permitir convertirse, lo transporta, ¿cierto? Lo transforma, lo traslada. Entonces es el vehículo, es el tren, ¿cierto? De la vida, a través del cual el maestro, pues, como que aparta al estudiante de la cotidianidad de su vida, ya en la vida escolar, en la vida educativa, lógicamente que le imprima esa magia a través de ese tren, de ese vehículo, de ese transporte, a través del cual le va a mostrar muchísimas cosas, que es toda esa geografía de esos contenidos, como decimos acá, de esos contenidos que según los intereses, necesidades y sueños del niño en cada una de sus etapas, le va a permitir también prepararse y ponerse al día el maestro, ponerse como a tono, ¿cierto? Sintonizarse con ese contenido, con ese estudiante y con él mismo para poder hacer que su tarea educativa, educadora, sea de la mejor calidad y pueda impactar y articular, enfocar al niño para que en él se imprima, sea imprimada esas características que el contenido ahora tiene en ese proceso que le permitió transformarlo, listarlo, esos contenidos previamente dispuestos por el maestro para que vayan y desarrollen al máximo esta potencialidad que el niño tiene dentro de sí. Y el maestro convertirse en ese espejo que el niño requiere para poder ver cómo es que está evolucionando dentro de las características, dentro de las estrategias que el modelo pedagógico le exige al educador, le exige a la institución educativa que se deben tener en cuenta para poder desarrollar importantes niveles de calidad de la comunidad estudiantil. Este es el primer tipo de modelo pedagógico que vamos a reflexionar brevemente, el modelo pedagógico tradicional. El modelo tradicional influyó notablemente en los procesos de enseñanza y en los sistemas educativos. Este enfoque se originó en la escolástica como que tiene las mismas raíces de la palabra escuela, las primeras significaciones de la palabra escuela, ¿no? De la academia como tal, ¿cierto? De poder reunirnos en un aula de clase de una manera formal para que el instructor, el maestro, el educador fuera dando una serie de órdenes, de orden más bien, a unos contenidos, a unos temas que las personas que allí se reunían en sus comienzos pues, debían pues, de manera ordenada, ¿no? De manera pues, académica, de manera formal, aprenderlos. Ya no era tan informal, ya no era tan espontáneo, sino que había una formalidad y ya bajo ese techo de la escuela como tal, pues empezábamos a aprender esos conocimientos que el maestro, que el educador, que el instructor nos traía de manera muy tradicional. Y se dice que pues, es la filosofía propia de la Iglesia Católica, que imperó desde los siglos XIV hasta el siglo XV, donde el fin primordial de la educación estuvo dirigido a la recuperación del pensamiento clásico, es decir, como empezar a recuperar esas enseñanzas, ese proceso educativo de los tiempos antiguos y traerlos al presente para que no se perdieran y que también hicieran parte de esa vivencia, de esa convivencia, de esas formalidades, de esas virtudes que el ser humano, en la medida que va transcurriendo el tiempo, pues debe garantizar como mínimo para poder interactuar consigo mismo, con su familia, con la sociedad. Esto sucedió a finales del siglo IX hasta el siglo XV. Entonces, el pensamiento clásico pues es el resultado del Renacimiento, ¿sí? Del enciclopedismo, de la parte de lo académico, ¿no? Todos estos movimientos que a nivel de filosofía, que a nivel de las diferentes tendencias en todas las áreas del conocimiento, pues empieza a surgir y la escuela es muy importante en estos aspectos. A este modelo, pues ya lo acabo de decir también, se le ha calificado de enciclopedista. ¿Sí? Hay muchos aspectos importantes que tienen que ver de alguna forma con la memoria
y con poder aprenderlo también a la realidad de su vida cotidiana y pues de manera tradicional o enciclopedista, los estudiantes pues estaban invitados, convocados a que apropiaran de manera pues casi que al pie de la letra estos conocimientos que sus maestros les estaban enseñando. Muchos de estos elementos que ha venido promoviendo el modelo pedagógico tradicional aún se hacen presentes en el aula de clase. Entonces, pues debemos nosotros identificarlos, seguirlos fortaleciendo, porque el tradicionalismo no va a ser erradicado del todo. Hay algunos elementos que son no negociables, algunos dispositivos pedagógicos que necesariamente corresponden al tradicionalismo, pero que definitivamente son muy buenos y que no se pueden erradicar del quehacer educativo de nuestros días. El otro es el modelo pedagógico conductista. Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el modelo conductista considera que la función de la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente en este tiempo y en tiempos anteriores. Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios más o menos permanentes de conducta y en consecuencia el aprendizaje es modificado por las condiciones del medio ambiente. Hay muchas circunstancias en las que el ser humano se encuentra y de acuerdo a esas circunstancias, pues el proceso de aprendizaje, el proceso educativo, según el modelo pedagógico conductista, pues hace que se vayan generando ciertas estrategias que hacen que el estudiante, a través de ese conocimiento, se vaya adaptando y vaya logrando unas tendencias importantes conforme al medio ambiente, conforme a las condiciones en las cuales ha nacido y ha venido creciendo y con la ayuda de ese conocimiento. Los maestros transmiten pero de manera conductista, en la transmisión de esos estímulos que le van a permitir estar en proceso de evolución hacia esas conductas que según el maestro, que según la escuela y que según el medio en el cual se encuentra, pues se requiere de que las personas las asuman con el fin de poder estar como a la par, estar como en condiciones de poder vivir y convivir de una manera pues armónica. Modelo pedagógico conductista. Elementos de los que usted conoce del modelo pedagógico conductista aún se utilizan y vale la pena seguir trabajando y, y que son garantía de alguna forma de poder estar brindando desde el conductismo algunos ciertos niveles de calidad. Entonces hay que estar en constante reflexión, reflexionémoslo también, así como en el modelo pedagógico tradicional, y hacemos estos aportes allí en el foro de la reflexión curricular. El siguiente modelo pedagógico es el progresista. Está fundamentado en las ideas filosóficas que plantea el pragmatismo. Recuerden la palabra pragmatismo, de praxis, ¿no? De práctica. Básicamente, las ideas pedagógicas progresistas se hacen evidentes en las propuestas educativas de la escuela nueva. Cuando hablamos de escuela nueva, hablamos también de pedagogías activas, ¿no? Que hacen que el estudiante progrese, que el estudiante avance. Es una metodología muy importante que exige, que requiere, que reclama que el docente pues esté muy cerca a su estudiante, a su aprendiz, que de esta manera él vaya apropiando y vaya siendo autónomo, gestor de su propio aprendizaje. Un aspecto fundamental de esta tendencia es la propuesta de una transformación total del sistema escolar, convirtiendo al estudiante en el centro del sistema escolar, alrededor de quien giran los procesos de la escuela. Entonces es interesante, estos temas son más actuales, el tema de la pedagogía progresista, y pues se acopla más a nuestros días, por lo tanto les invito a que de manera activa y de manera dinámica podamos acogerlo en el ambiente de nuestro quehacer educativo. Y máxime que la lúdica pues va muy de la mano con este tipo de pedagogía, modelo pedagógico que sabemos hará de ustedes unos maestros, unos educadores altamente exitosos. También tenemos el modelo pedagógico cognitivista de conocimiento. Algunos teóricos, entre ellos Flores en 2015,
denominan también desarrollista. Tiene como meta educativa que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa de desarrollo intelectual, la gestión del intelecto, ¿no? Que el estudiante aprenda conocimientos que permitan armar una caja de herramientas que le enseñen a poder interpretar, a argumentar, a mantener al día esas diferentes competencias comunicativas, de una y otra forma, en las diferentes áreas, le van a permitir hilar muy bien, articular muy bien, tejer muy bien ese aprendizaje que desde el plan de estudios y el desarrollo de las diferentes áreas y asignaturas, en su conjunto le van a hacer una persona muy bien preparada, apropiando esos tópicos generativos de manera organizada, pues le van a permitir formar un pensamiento que va a desarrollarse, a evolucionar en el corto, mediano y largo plazo, donde quiera que el estudiante pues desee desarrollar su plan de vida, su proyecto de vida, todos los ideales, propósitos y sueños de su existencia. Este modelo pues nace de las ideas de la psicología genética de Jean Piaget, que es uno de los principales pedagogos que han venido haciendo unos aportes muy importantes al tema de la pedagogía y la educación, y que lógico que ha hecho unas eh, propuestas que aún están en vigencia y que pensamos que nunca van a desaparecer del ambiente del aula de clase. Modelo pedagógico crítico radical. La pedagogía crítica emerge como un resultado de los trabajos de la teoría crítica en las décadas de los 80 y de los años 90. Algunos de los fundamentos teóricos contemporáneos de la pedagogía crítica tienen su origen en la teoría crítica propuesta por los filósofos y teóricos sociales de la Escuela de Frankfurt, quienes trabajaron en Alemania en el Instituto para la Investigación Social. Ese instituto era dirigido, el primer director fue Max Horkheimer, director de esta organización que desde el año 1931 hasta 1958. Ya el pensamiento empieza a generar, a romper las fronteras, no solamente de la familia y de la escuela, sino también que el niño, el estudiante, el aprendiz, es convocado a que su pensamiento filosófico, a que el análisis y reflexión teórica la vaya también descubriendo, encontrando en la cotidianidad de su vida social, en los diferentes círculos sociales que hacen parte de su vida cotidiana. Y que desde la niñez, pues lógicamente sabemos todos que vamos explorando esos nuevos contextos y que nos van a permitir también interactuar de esta manera con la crítica, lo radical, ir proponiendo, ir haciendo una articulación en donde él se siente como un integrante más de ese contexto social, al cual pues él, para poder interactuar, para poder ser reconocido, debe estar en constante crítica y en constantes aportes que construyan ese mundo en el cual él desea vivir en su vida presente y en su vida futura. Entonces, miremos qué elementos también en esa reflexión que ustedes están haciendo a los autores que ya les envié en los encuentros iniciales de este seminario, y en otros que ustedes consideren que tienen unas aportaciones valiosas para poder, del modelo pedagógico crítico radical, encontrar, ¿cierto?, elementos que desde la lúdica vamos a promover al momento de nosotros encontrarnos pedagógicamente con nuestros estudiantes. Bien, ya les estaba contando en este momento, digamos, recurriendo un poquito con mayor profundidad a, a leer los planteamientos, interpretarlos, reflexionarlos y ojalá apropiarlos, los planteamientos que hace Steenhuis en su libro Investigación y Desarrollo del Currículum. Este es una persona un autor muy importante que nos permite hacer que la práctica de la enseñanza sea fundamental, ¿cierto? Y que estén pues la investigación con la práctica educativa demasiado unidas, íntimamente unidas, porque si nosotros lo integramos, hacemos que la investigación sea una excelente compañía en nuestro quehacer cotidiano, vamos a demostrar que somos los educadores quienes debemos conocer los cambios que se están tratando de producir en los alumnos
de esta manera decidir también cómo enseñar para lograrlos. El mismo el mejor pedagogo no son todos los autores que estamos presentando en esta oportunidad. El mejor pedagogo, ustedes lo deben saber muy bien, es el mismo estudiante. El estudiante decide cómo es que se debe enseñar, cómo es que él aprende, ¿cierto? Cómo es que él debe ser formado, cómo es que él debe ser desafiado para que en el corto, mediano y largo plazo pueda ser un hombre exitoso, una mujer exitosa en todas las dimensiones y paisajes de su vida presente y futura. Dice, por su parte, Sacristán, José Jimeno Sacristán, el currículum con el sentido en el que hoy se suele concebir tiene una capacidad o un poder inclusivo que nos permite hacer de él un instrumento esencial para hablar, discutir y contrastar nuestras visiones sobre lo que creemos que es la realidad educativa. ¿Cómo damos cuenta de lo que es el presente? De cómo y qué valor tenía la escolaridad en el pasado y también invita a imaginarnos el futuro, al contenerse en él lo que pretendemos que aprenda el alumnado, en qué deseamos que se convierta y mejore. Entonces, esta conclusión me parece muy buena, muy importante a la hora de nosotros ir mirando elementos de nuestro modelo pedagógico elegido o del que estamos construyendo, nos permite poder estar atinando, impactando los intereses, necesidades y sueños de vida de nuestros estudiantes. De nuevo los invito a que ustedes piensen muchísimo en lo que tiene que ver el eje problematizador, que es quien reclama una respuesta importante en la medida en que vamos nosotros dialogando en este proceso en el cual nos convoca, nos reúne el seminario de currículo de la especialización en lúdica educativa. ¿Cómo influyen los procesos curriculares en la institución educativa? Es la respuesta que les invito a que tengan muy en cuenta para poder reflexionar y poder trabajar fuertemente nuestro proceso reflexivo de discusión y diálogo de nuestro seminario curricular. Estos son los dos temas que vamos a trabajar dentro del producto entregable. Primero, a elaborar un ensayo que conceptualice la evolución, impacto y proyección del currículo y el modelo pedagógico que desarrolla la misión educadora de la institución educativa con el ejercicio pedagógico de usted como educador, de usted como especialista en lúdica educativa. En un segundo momento, les pido el favor de que caractericen el diseño curricular y el sistema de evaluación del desempeño estudiantil de su institución educativa. Lógico que si yo voy a evaluar a mi estudiante, pues primeramente debo evaluarme yo mismo como educador para que esté muy seguro, muy tranquilo de que vamos desarrollando ese proceso conforme el estudiante necesita y sabe aprender. No olvidemos tampoco el foro de reflexión curricular. Allí es donde vamos a compartir esas respuestas y también esas inquietudes que están apareciendo en la medida en que vamos avanzando en este proceso. Participa en el foro de reflexión curricular para compartir las comprensiones que conlleven a dar respuesta colaborativa al eje problematizador del seminario. ¿Cómo influyen los procesos curriculares en la institución educativa? Estas reflexiones no olviden que les va a servir muchísimo para que ustedes también desde allí puedan ir construyendo, puedan ir estructurando el producto entregable, los dos puntos que hablábamos anteriormente y que se puede hacer desde la base también. Hay importantes aportes que ustedes desde el foro de reflexión pueden tomar para poder enriquecer muy bien este producto entregable que me parece va a quedar muy bien fortalecido en la medida en que vamos interactuando los unos con los otros en el proceso que nos acoge dentro del foro de reflexión curricular. Les agradezco que me hayan atendido. Nos vemos en el siguiente video.